Muy buenos días, qué bueno, estamos de nuevo en el programa ¿Por qué enfermamos? Buenos días, Sandra. Buenos días Fernando, buenos días Valentina. A los oyentes, muy buenos días, gracias por estar de nuevo con nosotros, a quienes nos escuchan en YouTube, en cualquier horario, un feliz día, una feliz tarde, feliz noche, en el momento que nos quieran escuchar. Hoy les traemos el tema un poco candente. Estamos hablando de un horizonte que queremos plantear y es el horizonte de honrar las memorias. La educación como una manera de honrar las memorias. Educare quiere decir, y ya lo habíamos dicho en otro programa, por ahí nos escucharán o nos habrán escuchado ya, educare quiere decir sacar de adentro los talentos, los ducados. Quiere decir sacar, ducare, dones o talentos, ¿cierto? Ducare. En ese sentido, entonces, ¿cómo decir que la educación se puede convertir en el aliciente y a la vez la catapulta para recordar lo que somos, recordar lo que fuimos y recordar, ¿por qué no?, recordar el futuro? En la física cuántica se vale recordar el futuro. Cuando estamos en conexión con las estrellas o en conexión con otras dimensiones, estamos en el futuro. Entonces podemos ir al futuro y bajar información. Cuando vamos al yagé, por ejemplo, estamos en conexión con el espíritu del yagé, el cual nos lleva por el futuro, nos pone a decir, perdón, a vivir la experiencia de, vea, así sería usted si fuera energía, de esta manera. Y uno ve unos electrodos y unas, lo llaman pinta, son unas exquisiteces geométricas que aparecen y el ruidito muchas veces del electrodo y te va dibujando todas las geometrías de tu propio ser, de tal manera que es una manera de recordar lo que somos, geometría sagrada. Y ahí estamos en conexión con la séptima dimensión. Fernando, es muy lindo porque se alcanzan a ver fotones de energía y nos recuerda también y nos envuelve, esos fotones nos envuelven y nos sentimos en vibración con ellos. Entonces es algo hermoso porque nos reconocemos como energía. ¿Están hablando de la experiencia del viaje? Sí. Muy bien. Les estaba contando entonces que se trata de vivir la experiencia humana en términos de recordar lo que somos, recordar lo que fuimos y recordar nuestros futuros posibles. En la física cuántica no existe el tiempo. Viajamos a través del tiempo cuando saltamos del umbral de la quinta dimensión. En la quinta dimensión todavía somos temporalidades, eh, pero en la sexta ya somos el diseño de la vida que venimos a vivir en temporalidad. Sería como decir que hacemos pequeños, pues digo pequeños, pero son grandes saltos cuánticos cuando logramos pasar de una dimensión a otra, pero en energía o en luz, son como esos saltos cuánticos. Exacto, son esos saltos cuánticos que nos permite la apertura geométrica de las dimensiones. Entonces puedo saltar a la segunda dimensión. Eh, a muchos, por ejemplo, la experiencia con el psilocibe, los hongos Amanita muscari, creo que se llama así, Amanita muscari, eh, es el hongo del psilocibe o que contiene psilocibe. La psilocibina es un psicoactivo que nos lleva la mirada a una mirada, eh, ¿cómo se dice? Profunda. Profunda, pero en fractales. Ujú, Fractales es que se fractales. dice.
Entonces, cuando estamos bajo el efecto del psilocibe, vemos la realidad como la veía la mosca, ¿cierto? Entonces, vamos a ver como un entramado, un mallado de energía que nos rodea, como si fuera capa por capa, capa tras capa. Pero déjenme decirles que estamos hablando, pues la mosca no necesita la dimensión de profundidad que sí necesita el ser humano. La mosca es un ser de segunda dimensión, entonces para ella funciona es el asunto de la orientación, no de la profundidad en términos de tercera dimensión, como lo reconocemos ya, de ver la realidad a profundidad, con la perspectiva que lo logramos ver y que nos permite justamente la derivación de esa capacidad de ver lo que está trasfondo, pero ya mentalmente. Nosotros accedemos a la segunda dimensión cuando entramos en cada una de las capas y nos quedamos allí en esas capas inmediatas, esas capas fenoménicas. Juzgamos la realidad por lo aparente, por lo que aparece de momentico. Accedemos a la tercera dimensión cuando ya nos permitimos ver la causa tras el efecto. La mentalidad inmediata, la mentalidad prosaica, ordinaria, prosaico es ordinario, solamente nos permite ver lo que aparece ahí, en la superficie. Ah, no, es que yo vi tal cosa. No, espérese, que es que usted pudo haber visto algo que le distorsionó la mirada, seguro por la emoción que estaba experimentando en el momento, o vio lo que quiso ver. No, es que yo solamente vi una trenza. Ah, pero es que esa trenza tenía un cabello detrás y tenía una cara que daba forma a la trenza. O pudo haber sido una trenza de un caballo. Y es bonito lo que dices, Fernando, porque estás hablando de la emoción. Y entonces en esta tercera dimensión lo que más se caracteriza son las emociones, son las que nos hacen vibrar según la emocionalidad. Y es tomar conciencia de eso. Entonces, miren ustedes lo que se llama educar el sentido de la profundidad. Recordar que somos profundidad en tercera dimensión. Desde ahí, entonces, ayudar a reconocer esa profundidad, cómo estimular y propiciar condiciones que ayuden a experimentar ese sentido de la profundidad. El sentido analítico, por ejemplo, nos da elementos de comprensión de lo que es la profundidad. Me gusta mucho un término en español que es saori. El saori es el que es capaz de ver lo que está detrás, lo que está tras bambalinas o lo que está oculto también se le dice. Mi nombre iniciático es Suhari, derivado de saori. Y es justamente por eso, porque intentamos proponer la realidad que precede al efecto y es la causa. Causa y efecto en el campo cuántico se superponen. Muchas veces el efecto es la causa, pero bueno, estamos hablando ya de otras dimensiones. Aquí estamos viendo la tercera dimensión, que es justamente lo que estamos recordando en términos de lo que llamamos educar o sacar de nosotros ese potencial que ya tenemos. En el sentido entonces de la nueva educación, educar también es sacar los potenciales, ducados, potenciales, dones, atributos, ¿cierto? Todos vinimos a la existencia con una misión importante. La misión que traemos es la misión de expandir conciencia, pero en la singularidad que somos. Yo siento que estás como mencionando lo que es la sabiduría de sí mismo.
Ah, que es diferente al conocer, bueno, lo que llamamos como conocimiento o conocicierto, que los conociciertos se adquieren ah. y lo que nos estás mencionando es reconocer la sabiduría propia. Exacto. ¿Cómo ayudar al ser humano entonces desde el campo educativo a reconocer eh, la misión, el propósito? El propósito de la conciencia es ampliar el rango de posibilidades en sabiduría, ¿cierto? La misión de cada uno entonces tiene que ver eh, en doble sentido. El propósito del espíritu, el propósito de la gran conciencia y lo que significa la singularidad en propósito. Me recupero a mí de la totalidad para que en singular nos permita una visión de la vida, una forma muy genuina de ver la realidad original, una forma original. Entonces hablamos allí de que cada ser humano tiene una originalidad y esa originalidad entonces tiene que ver con los principios del origen y lo que lo singulariza con relación al origen o a los orígenes, lo que lo hace distinto, diferente a todos y cada uno de los demás seres humanos y los demás seres del universo. Qué lindo. O sea, yo podría aquí como contemplar algo que estás diciendo y es que nos has dicho ya, y lo has mencionado en varios programas, de que el espíritu se recrea a través de cada ser humano. Exacto. Entonces es como que esa conciencia es despertada desde el espíritu. O sea, Ajá. como si la conciencia fuese el mismo espíritu cuando ya lo reconocemos y se recrea en su propia sabiduría. Muy bien. La supraconciencia, que llamaríamos la conciencia cósmica, es la misma conciencia del espíritu, o lo que llamamos, lo que religiosamente hemos llamado Dios. Aquí hablamos de la fuerza co-creadora del universo, donde cada uno somos tributarios de esa totalidad, donde también se pierde la jerarquía. No hay uno que sepa más que otro. Hay personajes en el camino que resultan siendo guías y nos ayudan a despertar la conciencia de la maestría que ya traemos. Por favor, todos somos maestros. Lo que tenemos es que despertar al maestro. Nuestro guía interior lo despertamos en relación a otros que ya han hecho el camino. A ver, yo quiero como coordinar un poco. Esa co-creación la reconocemos cuando empezamos a vibrar mucho más alto, cuando salimos de esas vibraciones bajas, de la emoción, de la tristeza, del remordimiento, de la culpa, y empezamos a subir la vibración desde la risa, desde la alegría, y entonces es un llamado a despertar en conciencia. Siempre somos co-creadores, siempre estamos co-creando, así sea en la enfermedad, así sea en el aborto, estamos co-creando realidad. Toda esa, la realidad de la muerte, la realidad de la vida, la enfermedad, del sufrir, todo es parte de este heterogéneo mundo de posibilidades. Lo que sí podríamos decir, Sandra, es de que hay universos detenidos, ¿cierto? Somos tributarios de la enfermedad y de la muerte cuando vibramos en densidad. Entonces es muy bonito porque hay que entenderlo en términos de proceso, ¿cierto? Estamos aquí para vivir la experiencia. La experiencia nos permite ampliar el conocer y la sabiduría interior. Somos tributarios de la gran conciencia al experimentar a través de nosotros lo que en singularidad nos permite
ampliar la perspectiva de la totalidad. A ver, ¿cómo se vive en esta tercera dimensión? Entonces cada uno de nosotros decimos, ah, sí, estoy viviendo la humanidad en emociones, en sentires, en mentalidades integradas o desintegradas. Quizá mi mente va por un lado, mi sentir va por otro, mi emoción va por otro, y mi cuerpo no sé ni dónde está. A la hora de llamarlo, eso duele, eso como que se enferma, eso como que hay que llevarlo al médico. Entonces lo tratamos como si fuera algo extraño. Entonces así diríamos que se produce la esquicia, ¿cierto? La esquicia quiere decir fragmentación. Pero volviendo a la condición, ¿cierto? Vivimos la experiencia en toda esa densidad, disociados, fragmentados, enojados con el mundo, enojados obviamente, cuando nos enojamos con el mundo estamos también enojados con nosotros mismos, guardando rencor, venganza, qué tipo de cosas. Y entonces sucede que nos enamoramos de la experiencia. Y cuando nos enamoramos nos apasionamos y defendemos a ultranza esa experiencia. No, es que la vida lo es todo, es que tengo que rescatar esta relación porque sin amor no vivo. Bueno, el amor de pareja, por ejemplo, ¿cierto? Resulta que me enamoro de la experiencia. O sea, nos confundimos, o es como una confusión porque nos sentimos atraídos, o como es. Hay como una atracción por el cual yo me enamoro, o por el cual yo tengo una amistad en la cual me gusta estar con esa amistad, o me gusta estar con un vínculo de personas. Hay algo que resuena, ya sea porque tenemos cosas en común o porque esa parte tiene algo que a mí me está ayudando o que me ayuda a identificarme, y lo confundo con el amor, o como es. Como seres de luz, Sí. o seres espirituales, ya venimos con una sabiduría, pero hacemos borrón y cuenta nueva. Y ahí es donde nos enamoramos. Para podernos enamorar de la experiencia tenemos que dejar de recordar las memorias de lo que fuimos ya en luminiscencia, en relación con la conciencia total, la conciencia cósmica. Nos enamoramos, pero nos quedamos defendiendo a ultranza aquello de lo cual nos enamoramos o por lo cual nos enamoramos. O sea, es como si no reconocemos lo que vemos en el otro, no nos reconocemos que también hace parte de nosotros, sino que no lo vemos y lo estamos viendo es a través del otro. O a través de una experiencia de satisfacción. Por ejemplo, me idealicé a mí mismo, estoy enamorado de mí. Entonces creo que todo el mundo está equivocado y que tienen que seguirme a mí, y me voy a agredir a los demás porque no son como yo. ¿Cómo le ocurre? ¿Cómo le ocurre ser tan diferentes? No, por pobres son pendejos, son perezosos, o son perezosos por pobres, qué sé yo, cualquier discurso me armo ahí para yo justificarme desde el punto de vista de lo que se supone son los valores o los ideales que yo porto. Entonces me enamoro de la experiencia y luego se trata de desandar la experiencia. ¿Cómo desando la experiencia? Dándome cuenta que me enceguecí, que iba demasiado dormido por la experiencia, y sí, está bien enamorarse para vivir la experiencia, pero también comprendiendo de que hay un margen de aprendizajes que no he tomado. ¿Por qué estoy viviendo la experiencia? Porque hay algo que aprender. No aprendí a verme a mí mismo, o me quedé mirándome a mí mismo, dos extremos, ¿cierto? Me quedo mirándome a mí mismo o me quedo mirando a los demás. Y en esa perspectiva entonces se cuelgan los radicalismos. ¿Cómo hacer entonces a través de una educación y
y cómo ayudar a los estudiantes a que recuerden de que están aquí en un aprendizaje. Bueno, entonces ayudar a que cada uno desarrolle su potencial. ¿De qué manera? Hay una condición mínima y es la escucha. Lo que menos sabemos los profesores es escuchar, porque nos enseñaron a repetir. Estamos en el afán de demostrar. En el afán de rescatar verdades de afuera, nos olvidamos de la verdad más intrínseca, más propia, que es la verdad por la cual vinimos a esta experiencia humana. Entonces miren ustedes la hermosura. Vivo la experiencia, me enamoro de la experiencia, me apasiono con ella y me entrego con toda, porque es que es lo que quiero vivir. Pero entonces luego viene el llamado, venga, que aquí está sucediendo de que usted se está enfermando porque se enamoró demasiado, o está enfermando a la humanidad. No se da cuenta que cuando quiere imponerle al otro su verdad, usted es un agresor y un transgresor de lo que debe al otro el respeto. Y si agredo al otro es porque también me estoy agrediendo a mí mismo, aunque no me dé cuenta. Es decir, el tirano lo que menos sabe es respetarse, pero cree que es a los demás que tiene que imponerle su verdad, ¿cierto? Sí. Recojo la experiencia, sí, voy a reconocer qué es lo que estoy practicando, qué es lo que estoy repitiendo, dónde es que se atora mi salud económica, mi salud relacional, mi salud corporal, o porque es que siempre doy con núcleos urbanos o núcleos rurales problemados con el mismo tipo de conflicto, ¿cierto? Porque me voy a vivir de un lado para el otro y siempre me encuentro con el vecino que me corre la cerca, el otro que me echa los perros, la otra que me quiere embrujar, qué sé yo, cualquier cantidad de problemas que ustedes imaginen. En esa perspectiva, ¿a ti te da risa? Me da risa porque se vuelve muy común a lo que uno repite y que muchas veces lo haces hasta tan normal, pero bueno, eso nos está recordando es algo. Entonces, por eso me da risa, porque hay cosas en las cuales también me reconozco ahí. Qué bueno que reconozcas y nos ayudes a todos a reconocernos, porque justamente para eso es esta información, para que nos reconozcamos y cada uno nos dimensionemos en cuanto a lo que venimos viviendo. Sí. Yo creo que una manera de hacer educación es justamente permitiéndonos ver la vida de una manera diferente. No en la perspectiva de que nos la transmitieron, sino en la perspectiva de lo que nos permite la época, ¿cierto? Perfecto, sí. Es que hay información que antes no circulaba. ¿Por qué no circulaba la información, por ejemplo, este tipo de información antes? Porque llamábamos a esto escuelas herméticas. Entonces las escuelas herméticas eran escuelas secretas que funcionaban marginales a los núcleos urbanos y actuaban de manera a hurtadillas, tras bambalinas, intentando no ser muy visibles porque, bueno, había un principio y es que si se hacía muy sencilla la enseñanza, entonces la gente no la valoraba. Y si se hacía complicada, pues se supone que se valorizaba mucho más. Y muchos maestros hicieron criptogramas o emplearon un lenguaje criptográfico para esconder justamente las enseñanzas. Y en esta época se trata desde que, bueno, como todo aparece a la luz, como todo ya se hace visible, estamos en el tiempo de la transparencia,
todo entonces se busca que sea asequible también para quienes estén listos para escuchar y para permitirse crecer con todo esto. Esto que acabas de decir me encanta porque Fernando, mucho tiempo, pues no estoy hablando de mucho tiempo, años atrás, la información había que buscarla y hoy en día llega con mucha facilidad. Hoy en día se hablan de muchos temas que antes se creían fantasiosos y ya hasta salen cosas en las noticias donde han visto avisos de ovnis y uno dice, ¿cómo así? O sea, ya está saliendo mucha cosa a la luz de que antes se creía como una fantasía y ahora se está dando como una realidad. Entonces cuando hablas, eso es como decir que el día galáctico El día, está poniendo a velo lo que la noche galáctica guardaba, porque vivíamos como en la noche galáctica, era a lo oculto, a lo medido, a lo que se podía decir, y hoy en día ya las cosas se dicen abiertamente, por eso es que hay tantos casos también de que se abre públicamente, donde antes la gente decía, no, es que eso, ¿cómo ha cambiado? No, es que hoy se sale a luz pública las cosas que son tanto buenas como las llamamos o como negativas. La cuestión esta es como lo vemos nosotros desde lo negativo, porque si se está abriendo es para hacerle un cambio a la forma de ver las cosas. sí, toda esta información entonces antes era, eh, se mantenía tras el velo, ¿cierto? Y ahora es quitar el velo a todo lo que se supone era ese lenguaje criptográfico, además porque aquellos maestros buscaban veneración, buscaban que se les reconociera, era el tiempo del endiosamiento de los maestros y ahora se trata de que todos descubramos, oígase bien, que todos descubramos el maestro que cada uno llevamos dentro. Cada uno somos maestros Sí. y lo que estamos es recordando nuestra propia maestría. Por favor. El cuarto paso sería, entonces, vivo la experiencia, me enamoro de la experiencia, comprendo por qué la viví, recojo la sabiduría que me deja la experiencia y en la medida que la recojo para mí, eh, el universo la lee también a través mío, porque somos portales de conciencia para el todo. Así decimos entonces que somos portales abiertos al infinito. ¡Ah, qué maravilla! Yo como que cada vez comprendo más lo que dices, como que me he abierto más a comprender. Qué Es bonito. bellísimo esto porque estábamos vetados o estamos vetados siempre que estemos vibrando en baja frecuencia Sí. o en densidad, decimos. Si entramos a vibrar ya desde el campo de la comprensión, entonces el universo se abre en todas las posibilidades Como a si reconocernos y a conectar con nosotros, recogiendo desde la sabiduría lo que tenemos para aportar a la totalidad. Antes, y esto se viene dando paulatinamente, cuando usted deja de vibrar en densidad, entonces se le libera automáticamente, dijéramos que su ángel guardián le libera eh, la, llamémoslo en términos populares, la tranca que le pusieron en los omoplatos para que no conectara con la totalidad, porque sus odios, sus enojos, sus hipocresías, sus ardides mentirosas, etcétera, podían llegar a vibrar y expandir en otros universos, dañar otros eh, círculos que pudieran del universo exterior o del universo incluso terrestre, pudieran ir a dañar, penetrando y
dañando los procesos evolutivos de estos nichos, dijémoslo así, que fueran permeables a su influencia. Entonces decimos así que se quita el velo, esa negación, ese veto que se puso desde el campo vibracional elevado, ese veto que se puso al humano va liberándose en la medida que cada uno de nosotros despierta a reconocerse. O sea que, mira que cuando tú dices se quita el velo, de eso se trata lo que nos están diciendo, la energía que está entrando a la Tierra en este momento. Esa energía que de todos esos rayos solar y de luz que entran es precisamente cómo comprenderíamos, sí, pero cómo entra. Entra es en abrir la conciencia, en aperturarnos a comprender, en aperturarnos a el deseo de la inquietud, el deseo de poner más escucha. Y a eso estamos refiriendo, que estamos impregnados ya de luz. Muy bien. Ahí decimos que estamos entrando, ya cuando pasamos a esa situación de la liberación de la censura que nos han impuesto, dijéramos, desde las altas esferas para que no contaminemos otras áreas vibracionales del planeta o de la galaxia, del universo, entramos en relación con el todo. Entonces ya conectamos fácilmente con seres de otras esferas de realidad que aquí llamamos dimensiones, o conectamos con áreas completamente desconocidas del universo. A eso se refieren cuando se habla del vacío. Cuando ya nos vaciamos, podemos hacer esa conexión. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Pues esto tocaste el nódulo fundamental de lo que significa la real educación. Educar también es sacar lo que está dentro, es decir, vaciarse, educar, es decir, en la medida que me vacío de la tontería que me ha montado la condición humana y accedo entonces a lo más genuino, lo más granado que hay en cada uno, que sería esa capacidad creadora. ¿En qué consiste la esencia del ser humano? En términos generales es la capacidad creadora. En términos singulares es la virtud emocional de gozar de la capacidad creadora. ¿Dónde gozamos en la capacidad creadora? Desde la poética. Descubrir la poética de la existencia. Yo estaba pensando entiendo que nuestro cuerpo es un cuerpo donde nos movemos y es algo sagrado y divino, el cuerpo que tenemos. Aún así también nos limita a vernos y a sentirnos en otra realidad. Es como, nos coloca como que ese freno, porque ¿qué es lo que hace un poeta? Ya que tú dices poeta, él se sale de su cuerpo y ve otras realidades diferentes. O sea, es como que se expande, su mente se expande a recrear cosas que normalmente la gente las ve normales. Y aquí cuando decimos que nos vaciarnos es también vernos desde más allá de un cuerpo y una forma. Muy bien, vamos a dar participación a los oyentes para que continuemos. Sí, por acá se conecta Adiela Londoño y dice: importante programa de salud, Radio Silva, emisora de calidad, felicitaciones. Está con nosotros Ana María, Marta Herrera, Beatriz Londoño, Alba Lobo también está con nosotros. Por acá tenemos más comentarios. Loren Vanessa dice: buenos días, cordial saludo a los que presentan el programa ¿Por qué enfermamos? Aquí en sintonía desde la Corporación Universitaria de Colombia en Itagüí. En sintonía desde Robledo Pilarica está Sor María Jiménez y dice: gracias por compartirlo, excelente concepto. Qué belleza, muchísimas gracias por acompañarnos, un abrazo fraterno a todos los que
nos están escuchando a esta hora y nos pueden escuchar más adelante. Entonces hablábamos justo, Sandra, del asunto del vacío y cómo lo que nos permite acceder a la esencia propia es vaciarnos, no llenarnos. Creímos que la educación era llenarnos de información, que eran tanto más libros pudiéramos leer. pudiera leer o pudiera analizar. No estamos desestimando esto. De hecho, pues los grandes maestros, los grandes iniciados que han pasado por la humanidad nos han mostrado algunos caminos y han hecho grandes aportes, pero se trata de vaciarnos antes que llenarnos. Solo puedo acceder al consejo del maestro si ya vacié mi tontería. Hay un maestro que me encanta, se llama Stanislao Zuleta, y entonces dice, hay una inhibición potente en el ser humano y es que se siente harto de saber, eructa, cree que tiene opiniones. Bueno, entonces allí viene la opinión generalizada, ¿cierto? La gente sale con opiniones a prejuzgar y a juzgar a todo el mundo y a juzgarse a sí mismo. Conocer no es opinar, conocer es decisión y es creación. Uy, qué bonito es. Cuando estoy en crítica, estoy en menoscabo de mi capacidad propia y en menoscabo de la capacidad del otro. Si estoy juzgando, peor aún, pues la crítica es una manera matizada de juzgar. ¿De qué se trata? De reconocer, es decir, volver a conocer. Reconocer es, me reconozco en el otro y reconozco en mí lo que también puede apuntalarse en lo que el otro aporta. Ahí está la capacidad de la escucha. Es reconocer la sabiduría del otro, sus vivencias propias, el mundo propio de esa persona. Muy bien. Cuando yo estoy eructando sabiduría, entonces no escucho. Tomo la vía de la soberbia e impongo posiciones, impongo opiniones, impongo puntos de vista, no doy cabida a la posición del otro. Muchas veces uno ve pues la problemática en muchas empresas donde los jefes, siendo autoritarios, entonces van y cometen los errores y vienen los subalternos y les dicen, pero yo le dije. ¿Cómo? Usted me dijo. Pero ¿en qué momento me dijo? No, yo se lo dije 3 veces, mire, tal, se lo dije en la oficina, se lo dije en el patio, se lo dije en la cafetería. Sin embargo, la persona apenas cometió el error, fue que se dio cuenta que no escuchó. Y muchas veces los padres de familia, los docentes, creemos que a los muchachos les falta escucha. Y resulta que a los que nos falta escucha es a nosotros, porque los muchachos, los estudiantes o los subalternos, cualquiera que creamos subalterno, no lo hemos considerado, no lo hemos estimado suficiente, entonces lo tenemos en menos. Porque nos creímos los jefes, nos creímos los padres de familia, nos creímos los maestros sin ser maestros. El maestro es el que sabe escuchar. El maestro es el que sabe escuchar. No el que niega la posibilidad de la palabra ni el que cierra la boca del otro. Es el que atiende y trata de concertar, porque estamos en el principio de la co-creación. O sea, lo que tú mencionas ahí es, que lo he visto así, es el que se empodera
bajo un poder que lo hace sentir que es el que tiene el conocer. Mientras que con humildad, si uno se empodera de ese poder, pero desde la humildad, está también en aprendizaje. Digámoslo de una manera así brutal y espinosa. Esconde su ignorancia detrás de su avaricia mental. La avaricia es la prepotencia. Ay. En este sentido es la prepotencia. Tenías un poema para leernos. Sí, Fernando, quería compartir un poema tuyo de Suhari, que me encantó, lo leí anoche y sentí que era preciso para este programa, por lo que has hablado, y se llama Poliverso. Cada vez que te asomas a la esquina del inédito, surge otra posibilidad poblada de fractales en racimo. Cada vez que rompes el cascarón de lo absoluto, se despereza una cuenca de multiversos y se abre en dimensiones lo descriptible y lo inefable, lo mistérico y lo predecible, lo quimérico y lo empíreo, lo denso y lo luminoso. Cada vez que te concibes como infinito, tu ser eterno se reconoce partícipe de otras dimensiones y abre los tentáculos de la conciencia para entonar baladas sin tiempo. Recaba saberes que cristalizan en magia y rompen los espacios, crear realidades multiversas que que ni tu esencia prefiguró sus cauces. Así descubres que eres diverso dentro de existencias poliversas y que tu ser palpita en vastedades infinitas. Qué maravilla descubrir que somos poliversos, que somos polidimensionales. Miren, en primera dimensión somos magnetismo, segunda dimensión somos la articulación de todos los elementos que integran nuestro cuerpo. En tercera dimensión somos órganos, sistemas orgánicos en cohesión con lo que significa la sinergia de lo que constituye nuestra existencia. En cuarta dimensión somos vibración espectral, para decirlo así, ¿cierto? Es lo que vivimos en los sueños. Lo que vivimos en los sueños o lo que vivimos ya como almas, dijéramos almas que todavía no alcanzan la comprensión en amor, ¿cierto? Así es. Cuando alcanzamos la comprensión en amor, aparece que nos encendemos, nos iluminamos y ya nos reconocemos en amorosidad con todo y hacemos parte de lo que se llama la quinta dimensión, en el sentido de ver y descubrir la luminosidad de cada cosa o descubrir el potencial que cada cosa encarna. Sexta dimensión, estamos diseñando, somos temporalidad, un tiempo de la experiencia, ¿cierto? Entonces, en sexta dimensión somos tiempo-espacio, seres espaciales que se viven dentro de un tiempo. El tiempo es el diseño que se generó para la duración de la experiencia. El tiempo se genera se dice que en la séptima, otros dicen que en la sexta. Digamos que se genera en la sexta, en este sentido, porque es ahí donde escogemos, yo voy a vivir 3 meses en el vientre de la madre, voy a experimentar lo que significa encarnar, porque tengo algo por superar, voy a ayudarle a superar a esta señora que me pidió el favor de que la acompañe a reconocerse como procreadora de vida. Sí. ¿Cierto? Séptima dimensión somos geometría. 33 nódulos geométricos constituyen nuestra constitución física. 33 coyunturas, que son los mismos nódulos energéticos. Eso es maravilloso.
muchos lo reducen a 13 nódulos energéticos, que son pilares geométricos que la luz entrelazó para conformar y dar origen a nuestro cuerpo. Octava dimensión, estoy en maestría. Ya he recuperado buena parte de mi saber y vibro en ese saber de lo que significa la conexión con la totalidad. Novena dimensión. El vacío. Novena dimensión no es el vacío. La novena dimensión ya despierta la capacidad de liderazgo, la capacidad de correlación y de reconocer en convocación a otros que hacen parte de un universo. En la novena dimensión entonces pasamos de ser creadores a ser integradores, ¿cierto? En la décima dimensión soy vacío. En la décima. En la décima dimensión soy vacío. Para que lo entendamos más o menos, la décima dimensión en nuestra galaxia es un agujero negro que hay en el centro justo de la galaxia. Ese nódulo es el que produce el magnetismo que mantiene cohesionadas. Unos dicen que 100.000 millones de estrellas, otros dicen que 200.000. Bueno, yo ya con 100.000 millones me conformo, qué cantidad tan impresionante. Pero imagínense 100.000 millones de estrellas que componen o constituyen la Vía Láctea. Imagínense cómo debe de ser de potente esa décima dimensión para mantenernos cohesionados. Pero resulta de que nosotros también tenemos el hoyo negro, el agujero negro. Ay, perdón. O sea, es que somos también en esa dimensión. Somos representación del universo. Somos representación de la totalidad. Entonces, ahí nos vivimos. ¿Dónde está la amenaza de los seres más evolucionados o los más civilizados que llamamos? La amenaza está justo en lo que llamamos el hoyo negro del cuerpo, que sería pues el ano, ¿no? Estamos tan comprimidos a veces que no dejamos funcionar el intestino, que estamos comprimidos, no hay posibilidad de que bailemos, no hay posibilidad de que cantemos, no hay espontaneidad mayor en nosotros mismos, estamos tan recogidos en amenaza. Entonces es como si viviéramos alrededor del hoyo. No, y hay gente que camina así, recogida. Exacto. Apretando. Entonces es como si viviéramos alrededor de esa décima dimensión, librando la batalla de que el hoyo no nos vaya a tragar. Entonces ese hoyo o ese agujero negro es justo, es la misma batalla que realizan los seres de novena dimensión alrededor de no dejarse tragar por el agujero negro. Pero una vez libero las tensiones que me produce el agujero negro, me dejo tragar. También entonces nos encontramos con la muerte. Ese agujero negro nos representa también psicológicamente la muerte. Miren ustedes, cuando estamos comprimidos, entonces para que no me trague el hoyo de la muerte, tengo que bordearlo y estar estreñido continuamente. Es decir, estoy tenso todo el tiempo porque qué tal que se me vaya por aquí, qué tal que me desborde por allá, qué tal que me desgaje, qué tal que cometa cualquier error. Y resulta que una vez hemos liberado las tensiones que vivimos con ese hoyo negro, que sería del desafío a la muerte,
que es el mismo desafío a la tensión de estar vivo. Es decir, le pierdo el miedo a la muerte, entonces digo, pues ya estoy listo para la 11 dimensión. Entonces ahí vuelve el uno con uno. 11 es uno en el todo, todo en el uno. Ahí está el 11. Ay, qué lindo. Qué bonito. Ya estoy listo para volver a comenzar. Mira que esto suena como si fuera algo pues muy lejano. Aún así tú has hecho un conteo de cada dimensión y la vivimos aquí mismo, vivimos esa, digamos que esa semejanza de lo que podemos después atravesar y permitirnos atravesar. Ajá. Exacto. ¿Cómo reconocernos entonces en esa multidimensionalidad de la que estábamos intentando proponer? Y aquí estamos diciendo, no, es que ya estamos viviendo en esa multidimensionalidad, solo que ¿qué es lo que tenemos por librar? ¿Dónde está nuestro batallar que se nos desgasta la existencia? Exacto. Cuando batallamos estamos esforzándonos, y si estamos esforzándonos no estamos viviendo, estamos en sobrevivencia, somos supervivientes. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Bicho o propuesta del universo? ¿Soy bicho para la tierra? Bueno, voy en supervivencia ahí, me gano la vida, sobrevivo a los estrujones, vivo para que me aprueben, para que los demás me quieran mucho, ¿sí? Vivo en realización, estoy en dicha rescatando la poética que la vida encierra, ¿cierto? Por eso hablamos de la relación de la poética, en términos de lo que permite la evolución. Si voy en supervivencia, soy, entre comillas, un bicho que repite ciclos, ¿cierto? Así es. Si soy una apuesta del universo, o me reconozco como una apuesta del universo, una apuesta de la tierra, aprendo a cristalizar realidad y a reconocerme como realidad nueva del universo. Realidad nueva, por favor, todos somos realidad originaria, con el sello singular que nos da la época, la familia que elegimos para nacer, la evolución álmica, la evolución de los múltiples ciclos que hemos vivido en repetición o en evolución. Qué lindo. Me llama, bueno, ya se nos está acabando el tiempo, pero bonito recordar esto, porque hay gente que dice, ¿yo por qué sigo repitiendo? Entonces yo sigo escogiendo la familia, es como si la estuviera repitiendo y repitiendo, y nos estás haciendo un llamado a tomar conciencia y a que seamos conscientes de lo que vivimos para el momento de que seamos los que escojamos en otra próxima vida. Muy bien. Las situaciones diferentes. Entonces darse una proximidad, hubiéramos querido que este programa tuviera una especie como de lineamiento en términos de tratar contenidos que se puedan abordar en el campo educativo. Y acabas de señalar uno, ¿cierto? Recordarnos que nosotros elegimos la familia en la cual estamos viviendo, elegimos esos padres, elegimos las circunstancias que estamos viviendo para aprender. Lo otro es irnos por la vía cotidiana de los paliativos, y entonces tengo dolor de cabeza, no sé ni voy a entender por dónde me llegó ni por qué me llegó, y me voy a ir a bueno, hay que liberar ese dolor de cabeza como de lugar, y ahí vuelvo al paliativo, o voy a hacer cualquier masajito que me pase el dolor de cabeza, y yo ni me entero porque fue que llegó el dolor de cabeza. Voy y me hago quitar ese lunar que me está creciendo, que se está convirtiendo en amenaza cancerígena, y resulta que no me di cuenta porque tenía ese lunar, y no entendí qué información era que me traía, cuando yo mismo lo elegí.
con pelos y señales hemos elegido cada Lunar con cosita de pelos. lo que somos. Lunar con pelos, por ejemplo, ¿qué se te ocurre? Lunar con pelos. Uno que tenía la cumbame me lo mandé a quitar. ¿Y entendiste por qué a qué te Claro. remitía? Pues después sí entendí, es algo, venía marcado de su ADN, con mi familia. Sí. Ah, era con la familia Sí, el mi conflicto. Yo familia. no quiero ser parte de esta familia. Miren ustedes por donde va el agua al molino. No quiero ser parte de esta familia tiene unos lunares distintivos, entonces voy a quitarme la marca que traigo de los Montoya Ramírez. Ay, perdón. Entonces, quiero decir, para que lo encaminemos entonces ya en el campo educativo, es, a ver, uno de los tratados que tenemos que abordar con los estudiantes es ¿de dónde vengo? ¿Por qué elegí este cuerpo? Preguntas fundamentales, Uy, ¿qué sí. hago aquí? ¿Para dónde va mi vida? ¿Qué sentido tiene mi existencia? Ahí hay tema para tirar y convidar. Qué bonito y pienso que esto nos hace más conscientes para seguir en este camino Ujú. y avanzar. Muy importante es entender de que hay un legado cósmico y hay un legado familiar. Legado ancestral, aquel que nos viene de los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, la línea que llamamos familiar, y un legado cósmico que nos viene por la vía de lo que llamamos la gran conciencia, ¿cierto? Uy, sí. Estamos aquí con un encargo vital y es ampliar el rango de la información que recogemos cada uno en el campo experiencial o en el campo de las experiencias singulares. En ese sentido, tenemos dos raíces potentísimas, ¿cierto? Como familia. Ah, bueno, nos faltó una tercera que es como humanidad. ¿Desde dónde? ¿De dónde viene la humanidad? Por ejemplo, la humanidad viene de Andrómeda, ¿cierto? Las humanidades que han habido hace 500.000 años, aunque los arqueólogos digan otra cosa, las humanidades que han habido hace 500.000 años sobre la Tierra han construido múltiples civilizaciones y es sobre esas civilizaciones que hemos construido una y otra vez otras civilizaciones, cada una con sus desarrollos, sus avances, sus desaciertos, como también sus aciertos y conciertos. Y tenemos la línea de lo individual, lo que constituye la experiencia singular de cada uno. Cómo viví la infancia, cómo viví la concepción y la gestación, el parto, cómo viví la circunstancia del entete, la circunstancia de la relación con encontrarme con vórtices tan fundamentales de energía como son aquello que llamamos los bordos del cuerpo, el meato urinario, el recto y el ano como centros nodales de excitabilidad, pero también la vagina, también el útero, los senos, Sí. la boca, los oídos, los ojos, centros eróticos, vórtices o bordos del cuerpo que se convierten en vórtices de energía y nos atrapan en posibilidades negativas cuando no sabemos reconocernos en esa exquisitez de saber mirar, saber escuchar, saber hablar, saber maternar, saber criar, saber crear, ¿cierto? Llegamos al final por hoy, no sé si quieras decir algo antes de terminar. No, darte las gracias, Fernando. La verdad que programa bonito y con el deseo de continuar
con esto me llamó mucho la atención sobre, bueno, nos mencionaste varias ramas, pero rico reconocer también ese linaje familiar y el linaje cósmico. Muy bien. Me parece muy lindo. Un feliz día para todos, muchísimas gracias. Gracias.